Capítulo 79. Los que se mueven en las sombras. Hiro. Era un ogro orgulloso, un guerrero que había dedicado su vida a proteger su aldea y luchar por sus seres queridos. Cada golpe de su espada, cada cicatriz que llevaba, era por ellos. Por la gente que amaba, había dejado de lado sus propios miedos, sueños y ambiciones, y había elegido vivir como su escudo, su fuerza. Un día, ese deber lo llevó a trabajar como mercenario, aceptando contratos que a largo plazo podrían beneficiar a su aldea. Durante una de esas misiones, se encontró bajo el mando de Clayman, un poderoso señor demonio. Parecía una decisión acertada en ese momento, conseguir recursos y aliados, pero luego llegaron rumores de que algo oscuro se acercaba. Un señor orco, marchando con un ejército imparable hacia el bosque de Jura. Todos sus instintos le gritaban que abandonara su misión y regresara a casa, para estar al lado de su gente en la batalla. Pero esa elección tuvo un precio. Cuando intentó marcharse, las mismas personas con las que trabajaba lo tildaron de desertor. Eso significaba tener que luchar contra sus antiguos aliados, pero él haría cualquier cosa si eso significaba proteger a su aldea. Luchó con uñas y dientes para escapar, pero al final quedó sangrando en medio de la nada, abatido por aquellos a quienes una vez llamó aliados, tendido en la fría tierra. Se había preparado para la muerte, resbalándose entre respiraciones, hasta que un suave roce lo apartó del borde. Cuando cerró los ojos, pensó que sería la última. Sin embargo, se despertó una vez más. Lo había salvado la reina de Raja, Towa, quien le había dado un nombre para salvarle la vida, un acto que era extremadamente peligroso. Ella lo había llamado Hiro. Ese nombre era la nueva chispa de vida que necesitaba para evolucionar hasta convertirse en un Kijin. Fue casi irónico. No renació en su propia tierra, sino en los brazos de una extraña, una reina extranjera que le dio esperanza cuando él no tenía ninguna. Lo primero que hizo al recuperarse fue correr. Volvió corriendo a Jura, al pueblo que aún conservaba cada fibra de su lealtad. Pero cuando se adentró en el bosque que le resultaba familiar, no se encontró con el olor de las fogatas cocinando ni con las risas de su gente, sino con el silencio. No había edificios destrozados, ni cadáveres, nada. El único rastro eran los daños en las afueras de donde una vez estuvo su aldea. Era evidente que había tenido lugar una pelea, pero solo quedaban rastros tenues de ella. Desesperado, recorrió los alrededores, aferrándose a la esperanza de que de alguna manera hubieran sobrevivido. Pasó días buscando, aferrándose a la mínima posibilidad de que su gente hubiera huido a un nuevo hogar, un santuario oculto que aún no había encontrado. Al final no quedó ni rastro. Al menos, ninguno que él pudiera encontrar. Su búsqueda lo llevó de regreso a Raja, el único lugar que le había ofrecido refugio cuando todo lo demás estaba perdido. El único lugar donde alguien se había preocupado lo suficiente como para salvarlo. Regresó a Towa con la intención de expresar finalmente su gratitud a la mujer que le había dado una segunda oportunidad. Sin embargo, mientras intentaba enterrar su pasado, el destino tenía otros planes. En un giro del destino, Towa le informó que había oído rumores sobre una nueva aldea, un grupo de sobrevivientes que habían emigrado a una nueva tierra, un lugar llamado Tempestad. Su pueblo había sobrevivido. La princesa a la que una vez había jurado proteger, a la que había visto crecer, se había convertido en reina por derecho propio. La noticia de su discurso en Duargon se había extendido por todas partes y él no pudo evitar sentirse impresionado. La tentación de ir hacia ellos, de ver a su gente, de oír de nuevo sus risas y sus voces, era casi abrumadora, pero se contuvo. Ahora que sabía que estaban a salvo, no podía regresar a sus vidas sin más. Si regresaba, lo haría con honor. Solo volvería si necesitaban su ayuda o cuando estuviera seguro de que podía estar orgulloso de ellos. Así que esperó y decidió luchar por Raja, por Towa, la reina que lo había salvado cuando ya no le quedaba nada. Sin embargo, la bondad de Towa la estaba matando. Estaba sacrificando su propia vida por la vida de su pueblo. Aunque aún no estaba listo, se embarcó una vez más en busca de su aldea para salvar la vida de su nueva reina. Nombre en clave de la sombra. Comerciante amistoso. En un lujoso salón poco iluminado en el corazón de Englasia, un grupo de los comerciantes más ricos de las naciones occidentales se reclinaban en sillas de cuero, saboreando buen vino y delicias servidas por el establecimiento más exclusivo del gremio libre.
Aquí, entre candelabros de cristal y tapices ricamente estampados, podían hablar libremente sin temor a oídos curiosos, un ambiente creado precisamente para atender a aquellos que patrocinaban y donaban al gremio libre. Así que, lo último que se dice en la capital es que los productos de Tempest están inundando los mercados, dejando todo lo demás en el olvido. Murmuró Rupert, un hombre mayor de rostro pálido y mirada penetrante, frotándose la barbilla con una mezcla de reflexión y frustración. Parece que es todo lo que todos quieren hoy en día. La atmósfera se agrió de inmediato y una mueca colectiva se extendió por toda la sala mientras los comerciantes sacudían la cabeza con fastidio. No hace falta que me lo recuerdes, Rupert. Respondió Lisa, una mujer más joven que llevaba un elegante vestido carmesí y el rostro lleno de frustración. El valor de mis envíos ha bajado un 25% solo en los últimos meses. Ese maldito idiota sigue robando todo lo que vale la pena. Si esto sigue así, más vale que haga las maletas y me vaya. No se trata solo de la demanda, Lisa. Se quejó otro, un caballero mayor de cabello plateado, golpeando la mesa con su anillo de joyas. Es la maldita calidad. No importa cuánto lo intentemos, no podemos competir sin tratar directamente con ese perro callejero, Hermes. Y me condenarán si dejo que algún kobold se entrometa en mis asuntos. En ese momento, la puerta se abrió y entró un hombre envuelto en una sencilla y modesta capa. Aunque vestía con modestia, su compostura captó la atención de la sala a medida que se acercaba. Con un leve gesto de la cabeza, el apuesto hombre se sentó a la cabecera de la mesa, atrayendo las miradas de los comerciantes mientras hacía señas para que le sirvieran el té. «Tormenta, dices», comenzó suavemente, con su voz profunda y firme mientras levantaba su taza de té, inspeccionándola con un aire de indiferencia practicada. Déjame decirte que preferiría no volver a escuchar ese nombre si puedo evitarlo. Mis últimos envíos apenas lograron regresar intactos. Los monstruos han estado acosando mis caravanas sin descanso. 5 vagones enteros, desaparecidos en menos de 2 semanas. A este paso, Mjolnir podría tener motivos para despedirme. Los comerciantes intercambiaron miradas de asombro. Habían oído rumores de incidentes en las carreteras, pero no de alguien tan relacionado como él. Todos conocían a Kenji, el prodigio elegido nada menos que por Mjolnir. Había estado revitalizando el mercado y, aunque no llevaba mucho tiempo en el negocio, sus palabras tenían mucha importancia. ¿Estás sugiriendo que Tempest está atacando nuestros envíos?, soltó Rupert, con el rostro enrojecido por la indignación. Después de todo, se han apoderado de los mercados, ahora han recurrido al robo en las carreteras. La ira se extendió por toda la mesa, murmullos de indignación y maldiciones susurradas entre los comerciantes. Kenji dejó que la frustración se calmara, sorbió su té antes de aclararse la garganta y silenció al grupo una vez más. Bueno, quizá no esté todo perdido, dijo, con una leve sonrisa casi conspirativa en los labios. Nuestra salvación puede estar todavía en manos de la propia diosa. ¿La iglesia? Los ojos de Lisa se iluminaron con cauteloso interés. ¿Estás sugiriendo que los caballeros sagrados planean intervenir? La expresión de Kenji se volvió sombría y se inclinó hacia adelante, bajando la voz como para proteger sus palabras incluso de las paredes. En efecto. Se rumorea que su santidad se ha preocupado por las ambiciones de Tempest. Sus caballeros sagrados y paladines están reuniendo fuerzas, preparándose para lo que pueda venir. Alrededor de la mesa, los comerciantes intercambiaron miradas cautelosas, con una mezcla de alivio y temor entre ellos. Ya era hora, murmuró Rupert, entrecerrando los ojos. Durante demasiado tiempo, la iglesia ha mantenido sus manos limpias de esta monstruosidad. Su inacción me hizo empezar a pensar que temían la fuerza de Tempest. Oh, se están preparando, respondió Kenji, con una sombra que se dibujó en su rostro. Pero no es una escaramuza menor la que están anticipando. El poder de Tempest ha alcanzado niveles inquietantes. Se dice que la iglesia se está preparando para sacrificios. Un pesado silencio se apoderó de la mesa mientras los comerciantes asimilaban las implicaciones. Kenji los tenía justo donde quería, atrapados entre su codicia y la amenaza inminente. Entonces, ¿deberíamos retirar nuestras caravanas de comerciantes de las carreteras principales? Si realmente estalla una guerra, preguntó Lisa en voz baja, algo preocupada. Aparte de Kenji, ella era la más inexperta del grupo. Se tomaría muy en serio cualquier advertencia de los comerciantes más informados.
No hay necesidad de tomar medidas tan drásticas por ahora. Pero... Hizo una pausa y miró a cada uno de ellos a los ojos. Eviten las regiones que carecen de fe en Luminous. Estos lugares pueden encontrarse pronto, en el fuego cruzado. Kenji sacudió la cabeza suavemente. Sus palabras dejaron un aire helado, una semilla de miedo cuidadosamente plantada, mezclada con un tenue destello de esperanza. Kenji bebió un sorbo de té y saboreó el silencio mientras los comerciantes caían en una inquieta contemplación. Sus imaginaciones ya tejían redes de posibles pérdidas y alianzas desesperadas. Sin que ellos lo vieran, las comisuras de la boca de Kenji se alzaron en una sutil sonrisa burlancia. El trabajo preliminar estaba hecho y la inquietud de los comerciantes también, pero la primera onda en la corriente Rimuru se había puesto en marcha. Era un Dragoneut, sin embargo, había evolucionado para parecerse perfectamente a los humanos. Y gracias al extraño brazalete que su señor le había dado, podía ocultar sus magias perfectamente sin tener que concentrarse demasiado en ellas. Eso sería una pérdida significativa de cuota de mercado. Dijo Rupert de mala gana, pero después de un momento, asintió con decisión. Que así sea. Si debemos cortarles el paso, entonces tal vez sea lo mejor. Solo las ciudades cercanas al bosque deberían verse afectadas. Son puestos comerciales menores. No nos paralizará. Suspiró, frotándose las sienes. Pero el hombre guapo, conteniendo la sonrisa, meneó lentamente la cabeza. Me temo que no es tan sencillo. Kenji se reclinó, con la mirada fija mientras observaba a los mercaderes. Cualquier pueblo o ciudad que no adore a Luminous está en peligro. Han circulado rumores, por pequeños que sean, de que ahora que el señor demonio Rimuru ha consolidado el gran bosque bajo su nombre, planea expandirse más allá de él. Dicen que está reuniendo fuerzas, ejércitos de monstruos para extender su influencia y territorio. El impacto de sus palabras fue inmediato. Se lanzaron miradas de asombro por toda la mesa mientras murmullos de incredulidad e indignación llenaban el aire. Kenji dejó que el momento se prolongara, observando sus reacciones con una sonrisa cada vez más amplia y entrecerrando los ojos con satisfacción. Piénsalo. Continuó, con una voz casi susurrante. Rimuru ha probado el poder con su conquista de Falmouth. ¿Quién dice que se detendrá allí? Hoy, es el bosque y las regiones circundantes. Mañana. ¿Quién sabe hasta dónde llegará? La única salvación, amigos míos, es Luminous. La sala quedó en silencio una vez más y las expresiones de todos se volvieron complicadas. Solo aquellos que adoran a Luminous estarán a salvo. Añadió Kenji. Tal vez, si las ambiciones de Rimuru crecen sin control, todos nos veremos obligados a inclinarnos ante él. Imagínatelo, un mundo gobernado por el señor demonio Rimuru. Se le escapó una risa, llena de oscura diversión. ¿No sería un espectáculo? Todos los comerciantes hicieron una mueca ante sus palabras. Ridículo. Murmuró Rupert. Kenji, sé que eres un devoto seguidor de Luminous, pero ¿no te parece demasiado? Todos los comerciantes que se encuentran bajo la protección de la diosa deben donar una parte de sus ganancias y productos a la iglesia. Puede que sea una obra de caridad para ayudar a las aldeas que hayan sido atacadas, pero, estás sugiriendo que un señor demonio podría apoderarse del mundo. Mientras hablaba, una sombra de duda se dibujó en sus ojos. A su alrededor, los demás movieron incómodos e intercambiaron miradas cautelosas. Es exactamente por eso que debemos actuar ahora. Insistió Kenji, y su sonrisa se desvaneció en una expresión seria, como si él también sintiera el peso de sus palabras. Si no queremos un mundo gobernado por un monstruo, debemos demostrar nuestra lealtad. Proteger lo que es nuestro, nuestras familias y nuestra libertad. Luminous es nuestra única esperanza. Nos hemos vuelto demasiado complacientes, dejando que Tempest crezca sin control. ¿Qué es una pequeña donación en comparación con estar protegido por la diosa? Luminoso, hace tiempo que no voy a la iglesia, tal vez no sea demasiado tarde para ir a pedir algo de protección. Murmuró Lisa con cierta preocupación. Nunca es demasiado tarde, amigos míos. Añadió Kenji con una sonrisa. Es precisamente por eso que os estoy informando a todos. Debemos actuar y debemos asegurarnos de que el luminismo se propague. De lo contrario, nuestra libertad podría desaparecer pronto. Luego, cuando se puso de pie, le hizo un gesto amistoso a Lisa antes de volverse hacia el grupo. Es su elección. Sin embargo, considere esto como una advertencia de su amable comerciante del vecindario.
Espero verlos a todos en el futuro, prosperando y prosperando. Que la diosa los proteja y los cuide. Nombre en clave de la sombra. Encantador de sombras. Dentro de los aposentos reales, la reina de Englasia se estaba vistiendo. Tenía un ligero rubor en el rostro cuando se miró en el espejo. Nunca dejas de impresionarme, Potos. Dijo la reina Helga con una sonrisa satisfecha mientras se giraba hacia el hombre que se vestía a su lado. Potos había recibido la habilidad única, encantador de sombras durante el festival de la cosecha. Además de Shadow Motion, también tenía la habilidad secundaria Euporía, que permitía que quienes se acostaban con él se llenaran de una oleada de placer y energía. Era una habilidad heredada de Asmodeus y, por lo tanto, podía impartir energía de amor a sus objetivos. Al principio, no esperaba ascender de rango tan rápido. Sin embargo, con su habilidad, pronto se encontró bajo el mando de la mismísima reina de Englasia. Oficialmente, no era más que un mayordomo. Sin embargo, cada vez que el rey estaba fuera, es un honor para mí. Respondió Potos con una sonrisa encantadora. Como miembro de Shadow, era miembro oficial de una de las divisiones más secretas. La división Trampa Apito, especializada en la seducción y control de objetivos de alto valor. Era uno de los 12 afortunados que habían obtenido una habilidad derivada de Asmodeus y, por tanto, uno de los 12 con más influencia. En todo caso, era el más dócil de todos. De hecho, había empezado a simpatizar con Helga y la había convencido de que se uniera a él como espía. No pudo evitar estremecerse al pensar en lo que estaban pasando algunos nobles bajo el mando de Afrodita o Edi. Esos pobres tontos estaban realmente envueltos alrededor de sus dedos. ¿Ahora, dónde estábamos?, preguntó Helga riendo mientras terminaba de arreglarse el cabello. ¿Hubo una reunión?, preguntó Potos, un poco inseguro, antes de sacudir la cabeza y concentrarse de nuevo. Ah, es cierto. El líder del gremio, Zhuoki. Ese niño. La reina asintió. Mi marido se reunió con él hace poco. No se consiguió nada. Sin embargo, cuando regresó parecía algo nervioso. No quería hablar de ello, pero supongo que está asustado. Antes de que Potos pudiera hacer otra pregunta, Helga sonrió mientras caminaba hacia la cómoda y abría un cajón. Lausausrockten. Susurró la reina suavemente, usando la contraseña mágica, y luego se escuchó un sonido de clic. Del cajón, sacó un pequeño libro. Me llevó un tiempo encontrarlo de nuevo, pero supongo que lo escondió en un lugar en el que pensó que no lo buscaría de nuevo. Han pasado algunos años desde que usó nuestro dormitorio para esconderlo. No debería volver esta tarde, así que siéntete libre de examinarlo. Sin embargo, asegúrate de devolverlo pronto. No quiero que encuentre otro escondite. Fotos tomó el libro y lo abrió, solo para descubrir que era un diario escrito directamente por el rey, y en las páginas finales estaba el reciente encuentro con Yuki. Volvió a mirar a Helga y la encontró sacudiendo la cabeza suavemente. En su día, me topé con él por casualidad. Leí algunas cosas interesantes. Digamos que Aegil no es el hombre justo que le gusta que la gente crea que es. Pero supongo que no puede evitarlo y sigue escribiéndolo. Tal vez lo ayude a sobrellevar la situación. Respondió la reina mientras comenzaba a salir de la habitación. ¿Cita mañana?, preguntó Potos, recibiendo solo una risa por respuesta mientras se hundía en las sombras. Nombre en clave de la sombra. Mendigo enmascarado. En las calles sombrías de Blue Moon, un grupo de figuras se movía con la precisión silenciosa de los fantasmas, todas ellas vestidas con ropas andrajosas que apenas se mantenían unidas. Para cualquier transeúnte, no eran más que fragmentos invisibles de humanidad, ignorados, descartados. Y eso fue exactamente como lo querían. Hace apenas unos meses, estos mendigos se habrían aferrado a las sobras, agradecidos por una sola mirada en su dirección. Sin embargo, desde que su padre los había salvado, disfrutaban de su tiempo en las sombras. A medida que la noche se hacía más profunda, estos mendigos vagaban por los callejones, escuchando los silenciosos susurros de la ciudad. Sus ojos eran agudos, sus oídos más agudos, y ningún secreto en el aire escapaba a su atención. Cada conversación susurrada, cada comentario fugaz, lo asimilaban todo. El crimen ha disminuido últimamente, dijo un guardia con un dejo de presunción en la voz mientras caminaba por las calles. Supongo que saben que estoy de patrulla. Sí, claro, Ruby. Se rió su compañero. Aunque algo me dice que las cosas están a punto de ponerse feas.
Normalmente, cuando las cosas se calman demasiado es cuando las cosas se ponen feas. Los mendigos intercambiaron una mirada, asimilando la información mientras continuaban avanzando en la noche. Sabían escuchar, captar los sutiles matices de inquietud en las voces, las miradas nerviosas que intercambiaban las personas cuando creían que nadie las estaba mirando. Pronto llegaron a un callejón donde un mendigo solitario yacía en el suelo frío. La nieve se acumulaba a su alrededor, pero el hombre en el suelo no temblaba, casi como si estuviera descansando en un día cálido y soleado. «Que la tormenta consuma el mundo», susurró uno de los mendigos mientras se arrodillaba junto al mendigo dormido. El mendigo en el suelo se movió y abrió los ojos con un destello de conciencia. «La tormenta que acabará con todas las tormentas», respondió el mendigo dormido, chasqueando los dedos. En ese instante, los mendigos se disolvieron en sombras, desapareciendo como si nunca hubieran estado allí. Reaparecieron en las profundidades de la ciudad, en una red oculta de túneles excavados por hormigas Goliath. La caverna subterránea rebosaba de vida y los mendigos se reunían a su alrededor para disfrutar de comidas calientes, en voz baja pero animada. Muchos llevaban brazaletes y anillos encantados que los protegían del frío, regalos de su misterioso benefactor para garantizar que pudieran continuar con sus tareas sin despertar sospechas. Sin embargo, aunque estaban encantados, no tenían un aspecto especial ni liberaban ni una pizca de magia. Los dos mendigos avanzaron por el túnel subterráneo hasta llegar a una habitación poco iluminada. En el interior había una persona que vestía un elegante traje y una sencilla máscara que ocultaba su apariencia. No era su benefactor, pero habló en su nombre. De hecho, solo unos pocos de los mendigos que trajeron información importante llegaron a conocer en persona a su benefactor, un hombre que simplemente respondía al nombre de padre. «Venimos con novedades, señor», dijo uno de los mendigos, inclinándose levemente mientras daba un paso adelante. «El gremio ha comenzado a retirar misiones relacionadas con el bosque de Jura. Las quejas están aumentando, pero Tegis rápidamente silenció a cualquiera que cuestionara las órdenes». Con un gesto de la cabeza, el hombre enmascarado los despidió y les puso en las manos unas pequeñas fichas que les servirían como boletos para su próxima comida. Sin decir palabra, los mendigos se marcharon, ansiosos por hacer uso de las preciosas fichas, mientras el hombre enmascarado llamaba al siguiente de la fila. Vi a Lord Monfid entrando a escondidas en la casa de la señorita Etircelda a altas horas de la noche. Después de reunirse con los sirvientes, parece que están teniendo una aventura. Alguien ha robado. Un caballero fue sorprendido robando suministros. Un grupo de mercenarios ha sido contratado por... Uno tras otro, innumerables mendigos siguieron informando de sus hallazgos. Todos siguiendo los planes de una persona. Padre, o como lo conocía la gente de Tempest, el Godfather. Las sombras eran limitadas. Tenían que entrenar durante meses para estar calificados y poder salir al campo. Además, el mundo era enorme. Desperdiciar una sombra valiosa en un simple noble sería un desperdicio de recursos. Después de todo, la mayoría llevaba vidas aburridas y repetitivas. Por eso, padre había creado una nueva organización. Un refugio seguro para aquellos que habían sido abandonados por su propia gente. Por todo el oeste había túneles subterráneos en los que los mendigos podían descansar y disfrutar de comida caliente. A cambio, los mendigos se convertirían en los ojos y oídos de Tempest. Sin embargo, no se podía confiar en los humanos. Por eso, padre había vuelto a los mendigos unos contra otros. Se convertirían en grilletes, vigilando constantemente por si alguien intentaba romper su juramento a padre. Además, algunas sombras permanecerían dentro de cada sede y se moverían regularmente por la ciudad para vigilarla. En caso de que lo hicieran, bueno, a papá no le gustaban las segundas oportunidades. De esta manera, solo necesitaban unas cuantas sombras para gestionar a cientos, si no miles, de personas dependiendo del reino. Algunos podrían considerarlo cruel, pero el padre God se había asegurado de que nunca pasarían hambre ni frío, de que siempre tendrían un lugar al que regresar, a salvo de la hostilidad del mundo exterior. Todo lo que pidió a cambio fue lealtad absoluta. Para algunos, era un salvador. Para otros, un guardián misterioso. Pero para todos, era un padre, el protector silencioso que velaba por ellos. Aunque, al final, a mi padre solo le importaban dos cosas. Tempest y su gente, y haría cualquier cosa por preservarlos. Nicolás.
En el gran salón del Consejo del Oeste, nobles de todos los rincones de la región llenaban la sala, con voces que resonaban mientras discutían sobre el asunto urgente en cuestión. La Cámara del Consejo, una sala majestuosa con ventanas imponentes y columnas de piedra tallada, nunca se había sentido tan sofocante. A la cabeza de la reunión se encontraba Nicolaus Spertus, un hombre con un nivel de autoridad apenas inferior al del propio Papa Luis. Era uno de los pilares de la Santa Iglesia Occidental, alguien a quien la mayoría admiraba. Sin embargo, ahora lo recibían con solo ira y caos. Los nobles, divididos en facciones, hablaban con murmullos y susurros acalorados, cada grupo guardando ferozmente su postura. «Esto es una locura», gritó una voz desde la izquierda, donde varios nobles estaban sentados apiñados, con expresiones oscuras y hostiles. ¿Queréis que entreguemos todo lo que hemos construido, que abandonemos nuestra soberanía, y para qué? ¿Un solo señor demonio? Exactamente. ¿Esperas que nos sometamos a la iglesia como si fuéramos niños indefensos?, añadió otra noble, una mujer de una poderosa familia englasiana, con los ojos destellando de ira. Nuestros ejércitos no son para exhibirse. Si este señor demonio se atreve a amenazar nuestras tierras, nos defenderemos. No somos Englasia por nada. La sala estalló en voces, la ira y el miedo se mezclaron en un conjunto caótico. Fue entonces cuando Nicolaus levantó la palma de la mano y la golpeó contra el escritorio de madera. «Silencio», ordenó, y su voz resonó en la habitación. En un instante, la sala quedó en silencio mientras lo miraban con preocupación y miedo. Tomando una respiración profunda, Nicolaus miró la habitación con una expresión seria. «Este no es un mensaje mío, sino de nuestra diosa en persona», anunció con voz tranquila. «El señor demonio Rimuru no es una simple amenaza para nuestras fronteras. Es una amenaza para el futuro de la humanidad. Quiere que nos convirtamos en ganado, que nuestras naciones se reduzcan a vasallos bajo su monstruoso gobierno. Sin una acción drástica, nuestra forma de vida se tambalea al borde de la ruina». Un noble de Englasia, un hombre alto y de postura orgullosa, se burló y meneó la cabeza. «¿Y entonces se espera que renunciemos a la soberanía de nuestro reino, que inclinemos la cabeza y entreguemos nuestra libertad a la Iglesia? ¿Quiénes son ustedes para declarar que este es nuestro único camino?». Apretó los puños, con los nudillos blancos de ira. «Puede que tengamos una buena relación con la Iglesia, pero eso no significa que tengamos que someternos a ella». Sin embargo, Nicolaus no mostró ningún enojo ni molestia, simplemente habló con naturalidad. «Este consejo se ha convocado para informarles de la posición de la Iglesia», dijo con frialdad, recorriendo con la mirada la sala. «Para ganar nuestra protección durante la guerra que se avecina, su fe mediocre ya no será suficiente». Antes de que los nobles pudieran gritar una vez más, Nicolaus levantó la voz. «Tempest no es solo otro reino o un señor demonio. Rimuru tiene alianzas no con uno sino con varios señores demonio. El señor demonio Frey, el señor demonio Milime e incluso el señor demonio Roy Valentine. Este no es un conflicto simple. Esta es una lucha por la existencia misma de la humanidad». Un silencio tenso se apoderó de la sala cuando el peso de sus palabras se hizo sentir. Muchos de los nobles palidecieron y sus miradas se movían rápidamente entre ellos. La realidad de enfrentarse no solo a uno sino a varios señores demonios era suficiente para poner nerviosos incluso a los más decididos entre ellos. «¿Vamos a luchar contra todos ellos a la vez?», murmuró un noble, casi para sí mismo, pero su voz se escuchó en el silencio. «En efecto», respondió Nicolaus asintiendo. «Ya no se trata de una simple batalla contra un único señor demonio. Si estalla la guerra, podría muy bien ser la humanidad la que se enfrente a una coalición de señores demonio. La Iglesia ha advertido que aquellos que no sigan a Luminous se verán obligados a valerse por sí mismos. Proteger a los no creyentes es una carga que no podemos permitirnos soportar. He oído rumores sobre el trato que reciben los ciudadanos de Falmouth bajo el gobierno de Tempest», murmuró un noble del otro lado, con voz insegura. «Por lo que he podido deducir, no los tratan mal. Algunos incluso podrían decir que es justo». «¿Justo?». Un noble de la facción alineada con la Iglesia le lanzó una mirada de puro desprecio. «¿Estás sugiriendo que nos sometamos al gobierno del señor demonio? ¿Estás tan ansioso por arrodillarte ante un monstruo?». El caos estalló de nuevo cuando se alzaron las voces y los nobles se acusaron mutuamente de cobardía, traición y locura.
Por un momento, pareció que el consejo iba a acabar en una batalla campal. Un noble mayor, de cabello canoso y expresión sombría, alzó la voz por encima del ruido. La iglesia promete apoyo, sí, pero no olvidemos que tampoco lograron proteger a Falmouth. Miró directamente a Nicolaus. ¿O lo hemos olvidado? Falmouth, un orgulloso reino humano bajo la protección de la iglesia, ahora está gobernado por monstruos. ¿Estamos tan ansiosos por dejar que nuestras propias naciones lo sigan? Esperad un momento. Interrumpió otro noble, que se encontraba apartado de ambas facciones. Su rostro estaba pálido y sus ojos eran cautelosos. No se trata solo de Tempesto de la iglesia. ¿Qué pasa con el Imperio del Este? Este caos es exactamente la oportunidad que han estado esperando. Mientras nos agotamos luchando contra los monstruos, ellos estarán observando, listos para atacar cuando estemos más débiles. La sala quedó en silencio ante sus palabras, y una sensación de terror se apoderó de las mentes incluso de los más decididos. Sin embargo, Nicolaus aprovechó la oportunidad para compartir su mensaje final. Entonces, que esto sirva como una prueba aún mayor de nuestra necesidad de unirnos. Con la guía de la Iglesia, podemos fortalecernos tanto contra Tempest como contra el Imperio del Este. Pero divididos, caeremos. Y, sin embargo, ¿qué garantía tenemos de que someternos a la Iglesia asegurará nuestra supervivencia? ¿Es realmente la decisión correcta entregar todo lo que apreciamos? Una mujer noble, una de las voces vacilantes, levantó la mano, con un tono vacilante. La fe en Luminous es la única garantía. Respondió Nicolaus, con una voz que resonaba con convicción. Si nos mantenemos fieles a ella, ella nos protegerá. Pero a quienes se nieguen, no les puedo hacer esa promesa. La Iglesia no arriesgará a sus guerreros para defender a quienes le den la espalda a la salvación. Sin embargo, justo cuando Nicolaus creía que había completado su misión, un noble se puso de pie. La promesa de salvación bajo Luminous. Comenzó uno de los nobles, un hombre alto con un comportamiento sereno y calculador. Su voz era firme y sus ojos tenían un brillo tenue, casi burlón, mientras se dirigía a la asamblea. ¿No es esto simplemente una amenaza apenas velada? Nos han incitado a un frenesí, pero demos un paso atrás y veamos con claridad. A pesar de toda la fuerza de la Iglesia, no está exenta de defectos. Falmouth es un claro recordatorio de eso. El simple hecho de que Tempest haya crecido hasta este punto es suficiente para demostrar lo inadecuados que son. Un murmullo de aprobación recorrió la sala cuando otro noble se levantó. Exactamente. Declaró el segundo noble. No hemos prosperado aferrándonos únicamente a la protección de la Iglesia. Es a través de la voluntad pura y la determinación de la humanidad que nuestras naciones han crecido. La magia sagrada de la Iglesia puede ser poderosa contra los monstruos, pero no olvidemos las otras fuerzas que poseemos. No tenemos aventureros. No tenemos héroes. No comandamos ejércitos que rivalizan con cualquier otro en este mundo. Entonces otro noble se puso de pie y asintió. Quizás la amenaza de tempestad sea una bendición disfrazada. La Iglesia la pinta como una calamidad, pero la historia nos ha demostrado una y otra vez que los héroes surgen en respuesta a tales amenazas. Cuando los señores demonios se alzan para desafiarnos, también lo hace el mundo con campeones y héroes para contrarrestarlos. Lightspeed Masayuki, por ejemplo, ya nos ha mostrado un atisbo de lo que es capaz la humanidad. La multitud comenzó a vibrar de emoción a medida que la rebeldía comenzaba a arraigarse. Nicolaus apretó la mandíbula con rabia y fastidio al notar la extraña coordinación en sus discursos, cada voz reforzando a la anterior, agitando la sala en una oleada de determinación. Podía sentir que su control se desvanecía a medida que la ola de sentimiento se extendía. Esta no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a los señores demonios. Gritó un cuarto noble, con el puño en alto. A lo largo de la historia, cada vez que un señor demonio ha amenazado a nuestro pueblo, ha sido rechazado, derrotado. Ahora no es el momento de encogerse de miedo bajo la Iglesia. Es el momento de actuar, de reunir nuestras fuerzas y protegernos con nuestro propio poder. Uno tras otro, los nobles continuaron de pie, cada voz más apasionada que la anterior. Sus palabras resonaron en el gran salón, llenándolo de una fuerza que amenazó con ahogar por completo el mensaje de Nicolaus. Por primera vez en años, los nobles de las naciones occidentales hablaron al unísono. Y mientras Nicolaus escuchaba, un escalofrío se apoderó de él. No se trataba de un grito espontáneo. Estaba orquestado, un grito de guerra disfrazado de debate.
Fue entonces cuando un noble con un abrigo marrón, de mirada amable y sonrisa amistosa, se levantó de su asiento. Su presencia era modesta, pero su expresión transmitía una confianza tranquila que hizo callar a la sala. Inclinó la cabeza respetuosamente antes de comenzar, su voz era tranquila pero transmitía una autoridad innegable. Tengo una propuesta. Dijo con un tono cálido. En lugar de limitarnos únicamente a la protección de la Iglesia, consideremos una alianza. Ya tenemos el Consejo, así que podemos usarlo como base para el futuro. Podemos seguir aliándonos con la Iglesia, sí, pero eso no significa que debamos someternos a ella. Innumerables nobles asintieron mientras lo escuchaban, lo que solo hizo que su sonrisa se hiciera más amplia. He estado trabajando con las familias Elda, Englasia y Clemar. Y creo que con su ayuda podemos llegar a un acuerdo que permitirá que Occidente no solo derrote a los señores demonios, sino que también se una como uno solo. Todos nos hemos estado preparando para defender Occidente si esto sucede alguna vez desde hace algún tiempo. Podemos recurrir a ellos en busca de orientación. Incluso podemos ser capaces de reunir al Guardián del Oeste en nuestra batalla. El que ha hecho que los demonios bajo el mando del señor demonio Guy Crimson se retiren sin ayuda de nadie. El noble de cabello castaño hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asimilaran antes de continuar, con su suave sonrisa inquebrantable. De hecho, es gracias a los nobles de Elda y a su apoyo al Guardián del Oeste que los demonios del norte han sido repelidos con éxito. No ha habido ningún informe de demonios durante los últimos meses. Si el Guardián del Oeste puede hacer retroceder a Guy Crimson, ¿no podrá enfrentarse al recién llegado señor demonio? Añadió el noble con una sonrisa. Entonces, retomando lo que había dejado, otro noble rápidamente habló con entusiasmo y determinación. La tempestad puede ser una potencia en ascenso, y las preocupaciones de la Iglesia son, por supuesto, conocidas. Pero no actuemos por desesperación. Si abordamos esto con la mente clara y alianzas sólidas, podemos proteger nuestras tierras y a nuestra gente sin sacrificar lo que apreciamos. Enfrentemos la fuerza con fuerza. Tenemos aventureros, ejércitos y héroes, y sobre todo, nos tenemos los unos a los otros. Nicolaus miró a los nobles con el ceño fruncido. Sin embargo, después de unos momentos, simplemente dejó escapar un suspiro. Le habían advertido que algo así podría suceder y, por lo tanto, también le habían dado un curso de acción. He transmitido mi mensaje. Anunció Nicolaus, con voz más fría. Fue entregado como una advertencia, fruto de la benevolencia de nuestra diosa. Luminous ha considerado conveniente extender su mano, por bondad, para que vuestras tierras y vuestra gente se salven de la ruina. Sin embargo, si decidís apartaros de su misericordia, que así sea. Les dirigió una última mirada a los nobles que habían hablado para unir al consejo en su contra antes de dirigirse a toda la sala una última vez. Aquellos que rechacen la protección de Luminous no serán protegidos por la Iglesia cuando lleguen los monstruos. Anunció. No arriesgaremos nuestros recursos con aquellos que ignoren la guía de la diosa. Pero. Hizo una pausa y sacudió la cabeza con fingida compasión. Nuestra diosa es amable y perdonadora. Cuando la calamidad inevitablemente golpee y os encontréis en necesidad, ella os recibirá con los brazos abiertos. Tras saludar con la cabeza al consejo por última vez, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida en una demostración de poder. Mientras caminaba, los nobles volvieron a quedarse en silencio. Sin embargo, rápidamente comenzaron a unirse y a planificar con entusiasmo el futuro. Es una pena, parece que habrá que derramar sangre en el futuro. Murmuró Nicolaus al oír a los nobles a lo lejos. Espero que no moleste demasiado a Lady Hinata. La propia Hinata le había encomendado la misión y le había dicho qué decir y hacer según la situación. Pero ni siquiera él esperaba que los nobles se volvieran contra él tan rápidamente. No era tonto, así que sabía que alguien estaba manipulando el consejo desde las sombras. Sin embargo, eso dejaba la pregunta de quién. Clemar, Elda, Nidia, Rosa Inte, debe ser uno de ellos. Fueron los que más hablaron durante la reunión. Pensó Nicolaus mientras comenzaba a marchar hacia la iglesia de Englasia para dar su insieme. Aunque tal vez sea solo una máscara que usa el verdadero titiritero para ocultar sus huellas. Zoe. Sentado dentro de un túnel subterráneo, Zoe, el líder de Shadow, continuó mirando la pila de informes sobre su escritorio. Era enorme, pero esto fue después de que sus subordinados de mayor confianza la revisaran para clasificar los informes más importantes.
El grupo de esclavistas que secuestraron a los elfos del bosque han sido encontrados. Souka, Benimaru y Lucia han llegado a la ciudad del dragón olvidado con éxito. Su entrenamiento comenzará pronto. Mamoru se desempeña actualmente como general interino. Se ha detectado actividad sospechosa procedente de 65 nobles diferentes. La probabilidad de que todos ellos estén conspirando entre sí es alta. Sin embargo, parece que todos están trabajando bajo las órdenes de una sola persona. El Imperio del Este continúa deteniendo cualquier intento de espionaje a niveles superiores. Ei y su equipo se han visto obligados a retirarse una vez más. Una víctima. Propuesta de retirada y reagrupamiento. La reunión del Consejo. Después de leer los últimos informes, Souei suspiró y se deslizó entre las sombras, su forma desapareció y reapareció en la cima de una imponente montaña que dominaba una enorme ciudad bajo la luz de la luna. El Imperio del Este. Murmuró, recorriendo con la mirada toda la ciudad. ¿Qué estás ocultando? El cuerpo de sombras de Tempest podía moverse sin ser visto por las naciones occidentales y reunir información sin dejar rastro. Pero el Imperio Oriental era diferente. Cada intento de infiltrarse más profundamente se había topado con un muro invisible. Era como si el Imperio tuviera un sexto sentido para los intrusos. Era extraño y frustrante, pero Souei sabía que no debía sorprenderse. Los informes de sus breves encuentros habían arrojado algo de luz sobre los avances del Imperio. Su tecnología superaba con creces la de las naciones occidentales. Mientras que la mayor parte del mundo dependía de espadas, magia y arcos, el Imperio manejaba armas de un nivel completamente diferente. Las armas de fuego eran relativamente comunes entre los guardias, e incluso habían vislumbrado brevemente vehículos enormes que parecían estar fuertemente blindados. Según los registros que le había proporcionado su señor, parecían tanques. Sin embargo, no podía comprender su verdadera fuerza sin tener que retirarse. Lamentablemente, al principio debieron haber tentado a la suerte y ahora el Imperio desconfiaba de ellos. Cualquier intento de acercarse resultaría en una retirada instantánea. Fue extraño, sin embargo. En teoría, cada pocos siglos, los cielos desatarían un ejército de ángeles sobre el mundo, que atacarían a las civilizaciones cuyos avances tecnológicos amenazaran con alterar el equilibrio. Era como si las fuerzas divinas quisieran mantener al mundo atrapado en un ciclo, suprimiendo cualquier potencial de progreso generalizado. Las aldeas pequeñas y subdesarrolladas escaparon a estas purgas, pero cualquier nación lo suficientemente audaz como para desarrollar tecnología avanzada se convirtió en un objetivo. La mirada de Souei se desvió y su mente se posó brevemente en Duargon. La montañosa nación fortaleza había sido durante mucho tiempo un faro de innovación. Sus investigadores trabajaban incansablemente, pero en secreto, ocultando sus proyectos más ambiciosos bajo tierra. Duargon había sido construida dentro de una montaña por esta misma razón. Sus muros de piedra eran un escudo contra las miradas indiscretas y la ira divina. Y luego estaba Tempest, un centro de innovación en constante crecimiento, un lugar donde la magia y la tecnología se entrelazaban para crear maravillas. Souei sabía que los ángeles acabarían teniendo como objetivo a los ángeles, y habían comenzado a prepararse, reuniendo la mayor cantidad de información posible y trazando planes de evacuación para los ciudadanos. Pero el Imperio Oriental era un enigma en este sentido. Hacía alarde de su tecnología abiertamente, como si desafiara a los cielos a atacar, pero las consecuencias de estos ataques angelicales habían sido extrañamente mínimas. Durante breves infiltraciones, Souei había logrado espiar a algunos ciudadanos y robar algunos libros de historia. Los registros del Imperio contenían una extraña verdad. Los ángeles habían atacado, en efecto, pero su destrucción había sido casi superficial. Se produjeron muertes y daños, pero en una escala menor, nada que ver con la devastación sufrida por otras ciudades tecnológicamente avanzadas. Para una nación que dependía tan abiertamente de la tecnología avanzada, las pérdidas del Imperio fueron desproporcionadamente menores. Mientras miraba la ciudad por última vez, dejó escapar un suspiro. Parece que aún no soy lo suficientemente fuerte. Susurró Souei mientras se levantaba y se daba la vuelta. De entre las sombras surgieron otros 15 miembros. El señor Rimuru nos ha ordenado que detengamos nuestra infiltración por ahora, anunció Souei. Parece que quiere hacer más preparativos y entrenamiento antes de que nos envíen de vuelta. Gracias a Leire y Ramiris, podremos utilizar el nuevo satélite Ojo de Odín para seguir observándolos. Entendido.
Las 15 sombras respondieron al unísono. Regresen a Tempest. Una vez que regresemos, tómense una semana de descanso antes de presentarse para el servicio. Ordenó Zhou y, en un instante, todas las sombras desaparecieron. Kondou. Mientras paseaba por los prósperos salones del Palacio del Imperio Oriental, Tatsuya Kondou se movía con un propósito silencioso, su mirada firme y aguda, reflejando una vida forjada en la lealtad y templada por la pérdida. Su cabello negro, cuidadosamente peinado, enmarcaba un rostro que mostraba poca emoción, pero sus ojos tenían una profundidad que solo aquellos que habían visto mundos caer podían poseer. En otra vida, había servido como subteniente de la Guardia Real de Japón, piloto de la Armada japonesa en un mundo similar a la Tierra, pero que contenía un rastro de magia. Su mundo había sido un mundo de estructura y deber, pero ese mundo había desaparecido, reducido a un recuerdo. Recordó ese día vívidamente. Habían estado luchando contra un ejército de fantasmas, invasores de otros mundos. Era una guerra total, pero en el cielo infinito, el mundo estaba engañosamente en paz. Entonces, un temblor, un estremecimiento que recorrió los cielos y la tierra por igual. Sus instintos lanzaron una advertencia que le gritó hasta el alma, pero no había nada que pudiera hacer. Una luz cegadora estalló en el horizonte, consumiendo el cielo en un instante, y supo con una certeza desgarradora que algo terrible había sucedido. El mundo mismo pareció resquebrajarse, una fractura en la realidad. Su mente luchaba por darle sentido, pero su corazón sabía que su tierra natal, su mundo, se estaba derrumbando. Este es el fin. Pensó, con una punzada de arrepentimiento en el pecho. Había estado dispuesto a morir por su país, pero esta aniquilación estaba más allá de todo lo que hubiera podido prever. Su lealtad, su honor, su deber, nada significaban ante tanta destrucción. Su último pensamiento había sido para sus compañeros, abandonados en un mundo que ya no existía. Entonces, abrió los ojos y vio un nuevo cielo, un mundo lleno de magia. Estaba recostado en el jardín privado del emperador, entre flores florecientes y árboles encantados. En ese momento, desorientado y afligido, se preguntó si aquello sería una cruel vida después de la muerte. Sin embargo, una voz irrumpió en la neblina, una voz tranquila y digna que le ofrecía una mano. El emperador había estado allí, con una expresión cálida pero indescifrable. Sin vacilaciones ni preguntas, dio la bienvenida a Kondou a su imperio. No hubo exigencias ni interrogatorios, solo aceptación. Solo podía interpretarlo como el destino, una oportunidad de servir de nuevo, de recuperar el propósito de las cenizas de su mundo perdido. Con el tiempo, ascendió al rango de primer teniente, la mano izquierda del emperador, confiable e irreemplazable. Fue bajo su dirección que el Imperio Oriental expandió su influencia, no solo en territorio sino también en inteligencia y engaño. Había fundado la Oficina de Inteligencia Imperial, una vasta red de espías, informantes y agentes en la sombra que se extendía por los continentes, recopilando información silenciosamente y eliminando amenazas antes de que pudieran llegar al corazón del imperio. Era una legión de ojos y oídos, un testimonio de su genio estratégico y su lealtad inquebrantable. Sin embargo, a pesar de sus logros, a pesar del potencial desenfrenado que ejercía, la lealtad de Kondou hacia el emperador seguía siendo absoluta, una devoción que no estaba contaminada por la ambición o la codicia. Llevaba su título de primer teniente no por rango o poder, sino como una insignia de honor, un recordatorio de la lealtad inquebrantable que una vez había prometido a su mundo caído y que ahora extendía a este nuevo. Se sentó en su oficina, tomó un sorbo de té y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Té tempestuoso, murmuró mientras miraba su taza. Me pregunto qué sorpresas traerás. Entonces sacó su pistola Nandu, que era una de las pocas cosas que había traído de su mundo. Sacó el cargador y miró las balas restantes antes de cargar el arma una vez más. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Leo 1218, The Shadow, Daniel, y Chutses 2.0. Son unos grandes bros.
No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julik Sabel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, y Alexis Rodríguez. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.